Mega Elecciones. Bien, 7 de la mañana con 33, ya estamos con Mauricio Morales porque queremos analizar como todos los lunes lo que han dicho las encuestas del fin de semana y la verdad acá la que sale más ventajosa, podríamos decir, es principalmente la candidata oficialista Janet Jara, que ha tomado cierta distancia tanto con José Antonio Kast como con Evelyn Matei, ¿no? Así es. ¿Cómo les va? Hola, buenos días. Sí, hay varias conclusiones que podemos sacar esta semana respecto a las encuestas de opinión. Como tú dices, Florencia, Janet Jara en un primer lugar, en el caso de la encuesta CADE, en 26 puntos. Eso está aún por debajo de lo que es el rendimiento de la coalición si consideramos el desempeño electoral de este pacto de centroizquierda en las recientes elecciones locales de octubre. En segundo lugar está José Antonio Kast marcando 24 puntos, según otras encuestas está en el primer lugar, pero de todas maneras hay un empate estadístico entre ambos que todavía no se resuelve. Tercero, según Panel Ciudadano, según Criteria, Matei ha tenido un alza, según CADEM esa alza se produjo la semana anterior. Y por último está el comportamiento, la intención de voto hacia Harold Maynichols, que en el caso de CADEM pasó ya a 5 puntos porcentuales. Claro, ¿qué está pasando con la candidatura de José Antonio Kast? Se ratifica que en las últimas cuantas mediciones, por lo menos 3, ha ido cayendo ¿cuántos puntos? Sí, en las últimas 5 mediciones él ha venido cayendo 1 punto semanal. Si es que marcaba 29 puntos, ahora está marcando solamente 24 puntos. Digo solamente entre comillas porque ya voy a explicar por qué. Bueno, esta es el escenario de primera vuelta, está la pregunta cerrada. La barra roja es del 12 de septiembre, la barra azul es del 17 de septiembre. Y los resultados muestran a Janet Jara sin variación, con 26%. Segundo, José Antonio Kast, 24 puntos, 25 marcaba la semana anterior, pero esa no es una caída estadísticamente significativa. Matei con 16 puntos, detuvo un tanto su incremento en la intención de voto, marcaba 18, pasó a 16. Franco Parisi lleva 5 semanas consecutivas marcando el mismo volumen de apoyo, 11 puntos. Johannes Kaiser hace aproximadamente un mes marcaba 5, ahora está marcando 9. Acá está el principal cambio dentro de lo que cabe para un candidato que ocupa un lugar más de retaguardia, del 3 al 5% en solo una semana. Y luego los candidatos menores como Marco Enríquez Ominami y Eduardo Artés con 1%. Y este dato para mí sigue siendo relevante, que es el 7% de personas que no están definidas, que no votarían, que no saben o que no contestan la pregunta. Ahora, en cuanto a lo que respondieron de manera espontánea, sigue liderando, ¿quién cree que va a ser el nuevo presidente? Sigue liderando José Antonio Kast, ¿no? Exactamente, acá no hay cambios significativos y esta es una muy buena noticia para José Antonio Kast. Claro, en la lámina anterior veíamos que ha existido un retroceso y si es que uno considera las últimas 5 semanas son 5 puntos menos, como lo decía recién. Pero el gran tema de José Antonio Kast es que fíjense acá, Janet Jara no compite prácticamente contra nadie, porque los candidatos que competirían con Jara están en los últimos lugares de la tabla de posición. En cambio, a Kast le toca competir con Matei, con Kaiser, con Parisi en cierta medida y probablemente ahora con Harold Maynichols, pero así todo ha mantenido su imagen de triunfo. Y eso es muy importante porque es un proxy casi de intención de voto, 37%. Janet Jara sin variación, 29%. Evelyn Matei, que aún no despega en esta dimensión, como lo comentábamos ayer con Gonzalo, es decir, tuvo un alza en intención de voto, pero esto no ha impactado en su imagen de triunfo, 10%, lo mismo que Franco Parisi, y cierra esta mini tabla Johannes Kaiser con un 5% de imagen de triunfo, expectativa de que va a ser el próximo presidente de la República. Es súper importante lo que tú decías de la característica de la primera vuelta, donde, claro, el rendimiento de la derecha va a ser menos que quien pase a la segunda vuelta, porque se están dividiendo los votos, al menos entre Kaiser, Matei y José Antonio Kast. Porque Parisi no se sabe o se reparte entre algunos que podrían optar por la derecha y otros por la izquierda. Claro, si uno sumara aritméticamente toda la intención de voto que hay por los candidatos de centro-derecha, estarían cerca de ganar en una eventual primera vuelta. Bueno, eso no se produjo, hay problemas serios de descoordinación, no enfrentaron una elección primaria y por lo tanto la fragmentación hace que
por ejemplo, José Antonio Kast todavía no lo podamos declarar como un candidato 100% seguro para avanzar a esa segunda vuelta, porque hace un mes aproximadamente la distancia con Evelyn Matei era de 12 o 14 puntos y ahora está en 8 puntos. Por lo tanto, hay una situación aún competitiva. Y en el caso, como comentaba recién, de Janet Jara, claro, su coalición, fíjense ustedes, tiene la mitad de los gobernadores, sacó el 41% en la elección de concejales en votos, esto no es encuesta de opinión, tiene el 46% de todos los concejales a nivel nacional y sus alcaldes gobiernan al 38% de los chilenos. ¿Por qué no digo el número de alcaldías? Porque no es lo mismo gobernar la comuna de Pirque que gobernar la comuna de Puente Alto por tamaño poblacional. Claro. Entonces lo que se hace ahí es un ejercicio de ponderación con el fin de evaluar o medir cuánta gente está gobernando cada uno de los alcaldes. Y lo que hace la coalición de Janet Jara es gobernar casi al 40% de los chilenos y ella está marcando 26 puntos. Entonces le queda un espacio para aumentar su intención de voto. Ahora, es bien curioso lo que va a pasar para el escenario de la segunda vuelta, porque si bien Janet Jara está liderando todas las encuestas ahora para la primera vuelta, para la segunda es un rotundo triunfo para José Antonio Kast. Sí, ella es competitiva solamente frente a Franco Parisi, frente a Johannes Kaiser, pero pierde en todo escenario de segunda vuelta, ya sea con José Antonio Kast, ya sea con Evelyn Matei. Por lo tanto, si bien es... Yo no quiero decir que es carta segura para avanzar a la segunda vuelta. Tiene una chance importante, pero en segunda vuelta evidentemente que el escenario le es muy desfavorable. Ahora bien, eso es parte, como se los comenté hace un par de semanas, de la tendencia electoral de América Latina respecto al triunfo de las oposiciones. Si es que uno analiza el año 2005 en adelante, se lo he contado varias veces, todas las elecciones presidenciales en el 85% ha ganado la oposición. Una excepción recientemente fue México. México fue capaz de elegir a una presidenta de la República que era de la misma tendencia política del incumbente, pero en el resto de los países no suele ser la tendencia, salvo en países que no son democráticos, no sé, Venezuela, Nicaragua, y si uno los excluye del conteo, la capacidad o la fuerza que tienen las oposiciones para ganar elecciones es cerca del 90%. Claro, se impone el denominado péndulo. El denominado péndulo, que son cambios de color político. Ahora, lo que queda por ver, sí que en algún minuto lo podríamos comentar, es cuál va a ser la fuerza legislativa que va a tener el próximo presidente de la República, ya sea Jara, ya sea Kast, ya sea Matei u otro. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una elección particularmente relevante en que renovamos la totalidad de la Cámara, los 155 miembros, y renovamos 23 de los 50 senadores. En consecuencia, dependiendo del resultado de esa elección, vamos a poder saber si es que el presidente de la República nuevo o presidenta de la República nuevo va a llegar con una suficiente mayoría, es decir, con un contingente legislativo que le permita avanzar en su agenda o programa de gobierno. Ahora, ya para ir cerrando también, Mauricio, una de las cosas que también se destacaba en la encuesta es que precisamente José Antonio Kast, pese a haber hace unos meses haber estado dentro del indiscutido número 1, constantemente va bajando, de a poco, pero va bajando todo el rato. Entonces, ¿eso a qué se debe? Que se está cortando el tiempo para las elecciones, los debates, las declaraciones. ¿Qué es lo que está pasando con él? Partamos por lo primero, él ya conoce su techo. Claro. Su techo es cercano al 30-31% aproximadamente. Lo que no conoce aún, y nosotros tampoco conocemos, es su piso. Hoy día su piso es de 24 puntos, la próxima semana podría ser 23 o recuperar el 25 o 26%. En el caso de él, el piso es muy difícil de conocer inmediatamente, producto de la competencia que están ejerciendo los otros candidatos. Los otros candidatos no están parados esperando lo que vaya a hacer Kast, están también haciendo campaña, están compitiendo con él, y en la medida en que mejoren su intención de voto, por ejemplo, Mike Nichols o Evelyn Matei, naturalmente que el piso de Kast va a ser mucho más móvil. Claro, bueno, vamos a estar atentos a ver cómo sigue esto. Se reactiva la campaña ahora post 18, de aquí al 30, al final de este mes. La discusión presupuestaria, por ejemplo, va a estar muy candente, así que probablemente ese va a ser el foco de varios de los candidatos en sus vocerías. Así es.